Gloria al Señor. Yo sé que estás aquí. Alaba su santo nombre en esta hora. En el nombre de Jesús de Nazaret. En todo tu caminar. Muévete, Espíritu Santo de Dios, en esta noche. Te mueves entre el pueblo. Muévete en tu iglesia, Espíritu Santo de Dios. Muévete entre nosotros. Toca las vidas, Espíritu Santo de Dios. Ministra los corazones, Espíritu Santo de Dios. Con mi fe te alcanzaré. Con mi fe te tocaré. Mi milagro recibiré y sé que transformado yo seré. Gloria sea al Señor, que sea el Espíritu Santo de Dios moviéndose, trayendo sanidad, quitando dolencias, haciendo milagros, transformando corazones endurecidos. En esta hora, en el nombre de Jesús de Nazaret, rompe cadenas y ataduras, Espíritu Santo de Dios. Mi milagro recibiré y sé que transformado yo seré. Glorias al Señor. Y sé que transformado yo seré. Y sé que transformado yo seré. Y a su nombre sea la gloria en esta hora, en el nombre de Jesús de Nazaret. Alabamos el nombre del Señor. Dios les bendiga a todos los hermanos y amigos que se están conectando en esta hora. Mi hermana Andrea Garza, Dios te bendiga. Les saluda su servidor, hermano Marco Guerrero, y la sierva Mónica Pinto, que está ahí en los controles, recibiendo las peticiones de oración desde aquí, desde Remanente Lámpara Encendida. Saludos de bendición a la familia Ortiz Torres, glorias al Señor. Gómez Ortiz, la familia Gómez Ortiz, bendiciones. Mi hermana Jessica, a Jeremy, a Matius, en el nombre de Jesús de Nazaret. Isa Pinto, Dios te bendiga. Sigue conectada ahí en esta noche, en este tiempo que estamos disponiendo para compartir su palabra, que en esta hora declaramos ángeles celestiales de guerra en nuestra vida, ángeles de guerra en tu vida en esta hora, cortando todo espíritu de distracción, de engaño, de confusión, en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Rompe toda cadena y toda atadura, Espíritu Santo de Dios, en el nombre de Jesucristo de Nazaret, Señor amado. En esta hora, bendito Dios Todopoderoso, toca las vidas, toma el control de la señal de internet, toma el control, gloria al Señor. Ángeles celestiales de guerra, gloria al Señor, guardando las vidas, en el nombre de Jesús de Nazaret. En esta hora toma el control, Señor, de la señal de internet. Toma el control de la señal, en el nombre de Jesús de Nazaret. Bendecimos ahí a mi hermana Yubinsa, a mi hermano César, a toda la familia que se está conectando también ahí, en el nombre de Jesús de Nazaret, y todos los que se conectan. Glorias al Señor. Hoy estamos una vez más en este día, miércoles por la noche, compartiendo la palabra del Eterno. Aleluya. Iglesia y mis amados que están en esta hora conectándose ahí, título del mensaje en esta noche de hoy: lo que viene con el fin. Lo que viene con el fin. Esto lo hago este título es en referencia a un mensaje que estuvimos compartiendo hace cerca de año y medio, que decía: el fin viene. Y el texto base en ese momento era Ezequiel capítulo 7. El fin viene, Ezequiel capítulo 7. Y hoy vamos a estar profundizando un poco más de lo que estuvimos hablando ese día. Vamos a leer la palabra en Ezequiel capítulo 7, del 1 al 13. Y leemos esta palabra en el nombre de Jesucristo de Nazaret.
Dice el título del párrafo, Ezequiel capítulo 7, el fin viene. Dice: vino a mí palabra de Jehová diciendo: tú, hijo de hombre, así ha dicho Jehová el Señor a la tierra de Israel. El fin viene sobre los cuatro extremos de la tierra. Ahora será el fin sobre ti, y enviaré sobre ti mi furor, y te juzgaré según tus caminos, y pondré sobre ti todas tus abominaciones, y mi ojo no te perdonará, ni tendré misericordia. Antes pondré sobre ti tus caminos, y en medio de ti estarán tus abominaciones, y sabréis que yo soy Jehová. Gloria al Señor. Así ha dicho Jehová el Señor: un mal, he aquí que viene un mal, viene el fin viene, se ha despertado contra ti. He aquí que viene, la mañana viene para ti, oh moradora de la tierra. El tiempo viene, cercano está el día. El tiempo viene, cercano está el día. Día de tumulto y no de alegría sobre los montes. Ahora pronto derramaré mi ira sobre ti y cumpliré en ti mi furor, y te juzgaré según tus caminos, y pondré sobre ti tus abominaciones, y mi ojo no perdonará, ni tendré misericordia. Según tus caminos pondré sobre ti, y en medio de ti estarán tus abominaciones, y sabréis que yo soy Jehová el que castiga. He aquí el día, he aquí que viene, ha salido la mañana, ha florecido la vara, ha reverdecido la soberbia, la violencia se ha levantado en vara de maldad. Ninguno quedará de ellos, ni de su multitud, ni uno de los suyos, ni habrá entre ellos quien se lamente. El tiempo ha venido, se acercó el día. El que compra no se alegre, y el que vende no llore, porque la ira está sobre toda la multitud. Porque el que vende no volverá a lo vendido, aunque queden vivos. Porque la visión sobre toda la multitud no se revocará, y a causa de su iniquidad ninguno podrá amparar su vida. Glorias al Señor. Estamos en Ezequiel capítulo 7, versículo del 1 al 13. Ezequiel capítulo 7, mi hermano Carlos Sala, mi hermana Elis, mi hermana Zaira, todos los que se conectan, saludos de bendición en esta hora, en el nombre de Jesús de Nazaret. Cristo les ama poderosamente. Así que aquí hay una palabra de juicio tremenda, y si no estuvieran algunos nombres, no pareciera que Dios le estuviera hablando es a su pueblo, a Jerusalén, le está hablando a Judá, pero lo dice al inicio, dice: tú, hijo de hombre, así ha dicho Jehová el Señor de la tierra de Israel. Así que en este tiempo en el cual está profetizando Ezequiel, este tiempo ocurre de la siguiente forma: Ezequiel ya está en Babilonia deportado, ya está en Babilonia exiliado, porque había ido ya el imperio babilónico y había sitiado a Jerusalén, y ya se había llevado gran parte de los judíos, muchos los había matado, y otra gran parte del reino de Judá se lo había llevado a Babilonia. Pero todavía quedaba un remanente que estaba resistiendo en Jerusalén. Estaba resistiendo en Jerusalén, y toda esa resistencia y ese proceso duró cerca de unos 10 años, desde que se llevaron los primeros hasta que se siguieron llevando otros, hasta que vino un sitio continuo de 2 años, hasta el punto de que la gente se moría de hambre, las madres mataban a sus hijos y los cocinaban y se los comían, porque la comida dentro de la ciudad de Jerusalén se había acabado, porque el sitio duró 2 años. Así que se les acabó toda la provisión, todo el alimento, y ellos resistieron hasta ese tiempo. Pero todos los que habían resistido, Dios no quería que resistieran, porque venía determinado por Dios que ellos fueran esclavos por 70 años. Glorias al Señor Dios Todopoderoso. Por 70 años de Babilonia. Así que en este momento, por su resistencia, por su idolatría, por su rebelión, glorias al Señor Dios Todopoderoso, este remanente, Dios estaba diciendo una palabra bien fuerte. Pero es bien interesante de que aquí no solamente esta palabra era contra el pueblo judío,
contra Judá, el reino de Judá, sino que aquí está diciendo unas cosas que muestran de que esto es una profecía también de doble cumplimiento, que es también para los tiempos del fin. Porque dice, así ha dicho Jehová el Señor de la tierra de Israel, el fin viene sobre los cuatro extremos de la tierra. Y cuando se está refiriendo a los cuatro extremos de la tierra, iglesia, se está refiriendo, Dios te bendiga, Álvaro Medrano en Barranquilla, saludos de bendición y todos los que se siguen conectando allí, en el nombre de Jesús de Nazaret. Entonces, cuando el Señor dice aquí que el fin viene, dice así, el fin viene sobre los cuatro extremos de la tierra, ya no se está refiriendo solamente al reino de Judá, se está refiriendo a la tierra entera. Como dice también Isaías 24, la tierra entera será vaciada. Entonces, los cuatro extremos de la tierra ya se está refiriendo a toda la tierra, a toda la humanidad que está en esta tierra y que ha vivido en rebelión, en franca rebelión y oposición al Dios del cielo. Entonces, es una palabra no solamente para Jerusalén, sino para el mundo entero. Es una palabra que habla sobre el fin que venía para ellos. Ciertamente tenían cumplimiento directo en ellos y ellos fueron destruidos. Entró finalmente Babilonia, destruyó los muros, destruyó el templo, mató casi la mitad de la población, se llevó el resto cautivo, esclavo a Babilonia. O sea, esto tuvo su cumplimiento en ese mismo tiempo. Pero está diciendo aquí que hay un fin que está viniendo también sobre los cuatro extremos de la tierra. Y ya no es solo Israel, ahora es toda la tierra. Gloria sea al Señor, Dios Todopoderoso. Y está diciendo que es un juicio, vea, esto es bien interesante, aquí en el versículo 7. Dice, la mañana viene para ti, oh moradora de la tierra. El tiempo viene, cercano está el día de tumulto y no de alegría sobre los montes. ¿Cómo así que la mañana viene sobre ti? Cuando usted va y ve en Génesis el juicio que vino sobre Sodoma y Gomorra, vino al amanecer. Vino al amanecer, y esto es bien interesante porque lo digo de la siguiente forma. Eso le pasó a Sodoma y a Gomorra. Ella se deleitó en sus pecados durante toda la noche, y en la madrugada al amanecer vino el juicio sobre Sodoma y sobre Gomorra. Pero esto tiene una revelación también, porque los días son formados primero la tarde y después la mañana. Primero viene la oscuridad y luego viene el día. Primero viene lo carnal, luego viene lo espiritual. Primero vino Adán, alma viviente, después el segundo Adán, espíritu vivificante, Jesucristo nuestro Señor y Salvador. Amén. Gloria sea al Señor. Primero nosotros éramos paganos, vendidos al pecado, y ahora somos espirituales, buscando a Jesús, andando en sus caminos, apartándonos del mundo. Gloria sea al Señor. Y dice aquí que entre ellos reverdeció una vara, y esta referencia la hace a la vara de Aarón, la vara que reverdeció. Pero la vara de Aarón representa ministerio, representa llamamiento. Eso está ahí en el versículo 10, voy a leerlo, perdón. He aquí el día, he aquí que viene, ha salido la mañana, ha florecido la vara, ha reverdecido la soberbia. Eso es lo que está reverdeciendo en vez del ministerio, del llamamiento de Dios, del ungimiento como escogido de Dios, así como Dios llamó a Aarón y también llamó a Moisés, pero Aarón se caracteriza por la vara que reverdeció. Aquí está haciendo una similitud en cuanto al hombre de pecado que está reverdeciendo la soberbia, el incrédulo, el impío en su pueblo y en toda la tierra está reverdeciendo una vara de soberbia, una vara de rebelión, una vara de oposición, de darle la espalda al Dios del cielo. Y es por lo cual vienen juicios de Dios a la tierra. Así que entonces ya vimos que Ezequiel estaba, cuál era el tiempo de su profecía. Inicialmente este tiempo coyuntural, no fueron 10 años, fueron más de 10 años, pero desde que él comenzó a profetizar,
ya él estaba dentro del primer grupo que estaba allá en Babilonia, secuestrado, esclavizado. Ahora, ya habían sido deportados una gran parte, quedaba otra parte en Jerusalén. Dios había dejado a Israel y a Judá, los había dejado por su idolatría. La nación que tanto amaba, la nación que guardaba, la nación que protegió como la niña de sus ojos, que instruyó, que le dio mandamientos, que la formó desde los tiempos de Moisés, que le dio promesa desde los tiempos de Abraham. Dios la había dejado porque ella había sido obstinada en su idolatría. Había sido obstinada en su idolatría. Dios había dejado a Israel y a Judá por su idolatría, al punto que la gloria de Jehová abandonó el templo. Esto es bien significativo. Ahí en Ezequiel 11:23. Ezequiel 11:23 dice: la gloria de Jehová se elevó de en medio de la ciudad y se puso sobre el monte que está al oriente de la ciudad. Ezequiel está allá en Babilonia, pero Ezequiel está teniendo visiones de lo que está sucediendo en Jerusalén. Y él ve cuando la gloria de Dios se levanta del templo y sale del templo y se va hasta el atrio del templo y está ahí en la ciudad, y nuevamente ve la gloria de Dios cuando se levanta de allí y sale de la ciudad y se va al monte. Dice que está al oriente, dice aquí, al oriente de la ciudad. Entonces, la gloria, el respaldo de Dios, esto es algo bien definitivo, lo que vio Ezequiel, porque vio que del templo de Dios, ese templo que había construido Salomón y que Dios lo había respaldado, que Dios le dijo que Él iba a poner su espíritu allí y que Él iba a estar escuchando las oraciones que hicieran allí, y todo ese acuerdo que había hecho con Salomón, hermoso, esa oración que hizo Salomón, todo se fue atrás por la rebelión de Israel, por la rebelión de Judá, hasta el punto de que el Señor tuvo que sacar su presencia del templo. Esto es bien interesante porque aquí es donde vamos a empezar a tocar cosas que no habíamos tocado de este punto. La gloria de Jehová abandonó el templo, Ezequiel 11:23. ¿Y qué significa que Dios haya abandonado el templo? En esos tiempos significa que el respaldo de Dios se había ido, iglesia. Que la gracia de Dios, que Dios ya no iba a defender a Israel de sus pueblos, de los pueblos enemigos. No estaba el favor de Dios ahora con los judíos, con el pueblo de Israel, con los que quedaban de todo Israel. Ahora Dios los estaba castigando. Por eso recuerden que no hay nadie que se quede sin el juicio de Dios, porque si Él lo hizo primeramente con la casa, primeramente lo hizo con Israel, lo hizo con Judá, ¿cuántos más no lo hará con las naciones del mundo entregadas y vendidas al pecado y en rebelión contra Dios? Así es, ¿qué significa que Dios haya abandonado el templo en estos tiempos? Ese respaldo se fue. Ese respaldo se fue. Pero veamos algo más profundo aquí, a qué templo se está refiriendo, porque aquí se está refiriendo al templo físico, que la gloria del Señor abandona ese templo físico. Pero vamos a ver dos citas bien interesantes. Isaías 66. Isaías 66. Gloria a Jesús. Isaías 66, del 1 al 3, dice: Jehová dijo así: el cielo es mi trono y la tierra el estrado de mis pies. ¿Dónde está la casa que me habréis de edificar y dónde el lugar de mi reposo? Mi mano hizo todas estas cosas y así todas estas cosas fueron, dice Jehová. Pero miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla a mi palabra. Entonces, a pesar de que él abandonó una casa que él en un tiempo le dio su aprobación, antes de que él habitara esa casa que hizo Salomón, él dijo: ¿qué
¿qué templo me van a hacer? ¿Qué casa me van a hacer? ¿Qué casa me van a hacer? Dice, si el cielo es mi trono y la tierra el estrado de mis pies. O sea, ¿dónde me van a meter? ¿Quién va a construirme una casa? ¿Qué humano, qué ser humano va a construir una casa que realmente yo requiera o que yo tenga la necesidad de habitar esa casa? Sin embargo, como lo hicieron con corazón dispuesto, yo voy a respaldar su oración y yo voy a estar en esa casa. Pero Dios dice que no habita en templo hecho por manos de hombres. Gloria a Jesús. También lo dice en Hechos 7:9. Y esto también nos va a llevar a... Bueno, esto es lo mismo. Hechos 7:9. Quiero que me siga ahí, iglesia. Quiero que me siga ahí. Todos los que se están conectando. Hechos 7:49 también lo dice. Dice, el cielo es mi trono y la tierra el estrado de mis pies. ¿Qué casa me edificaréis? Dice el Señor. ¿O cuál es el lugar de mi reposo? ¿No hizo mi mano todas estas cosas? Así que aquí vemos algo más que se refiere a la casa de Jehová, y es la creación entera, el mundo entero, el cielo y la tierra. Pero ahora vamos a ver otra cosa. Primera de Corintios 6:18. Primera de Corintios 6:18. Porque hay algo más que es el templo de Jehová. Primera de Corintios 6:18 dice, huid de la fornicación. Cualquiera otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestro, no sois vosotros, no sois vuestro? Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestros cuerpos y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Entonces, aquí está diciendo ahora que, mira, que el cuerpo es templo del Espíritu Santo. Ya a veces ya lo sabíamos. Mucha gente sabe y conoce estos textos de los que me están escuchando en este momento. Todos saben de que, o los que están buscando del Señor, de que el cuerpo físico del ser humano es templo del Espíritu Santo de Dios. Pero de pronto alguien diría, no, él es templo del Espíritu Santo de Dios, pero no es templo de Dios. Entonces, vámonos a Juan 14:23. Juan 14, Evangelio de Juan, capítulo 14. Juan 14:23 dice, respondió Jesús y le dijo, el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. ¿Vendremos quién? Él y cuántos más. Está hablando el Señor Jesucristo y está hablando de su Padre, y no se va a quedar por fuera el Espíritu Santo, porque ya vimos por la palabra en Corintios que el Espíritu Santo, el templo, el cuerpo es templo del Espíritu Santo. O sea que viene a morar en el pueblo de Dios el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Se oye algo bien sencillo, ¿cierto? Sí, es que es sencillo. El punto es que somos templo del Espíritu Santo, somos templo del Padre, somos el templo de Dios. Él no habita en templo hecho por mano de hombre, Él habita en templos hechos por su mano. Y con su mano Él nos hizo a nosotros. Él nos creó y nos formó a nosotros. Por eso es que Él habita en nosotros. Ahora, gloria a su nombre. Para el tiempo del fin, muchos templos serán abandonados por Dios. Vuelve a Ezequiel. ¿Por qué quería mostrarte esto? Porque, gloria a Jesús, aquí está. Porque esto tiene un doble cumplimiento. Cuando dice en Ezequiel, capítulo 11, versículo 23, que la gloria de Jehová se elevó en medio de la ciudad.
y se puso sobre el monte que está al oriente de la ciudad. Es decir, que la gloria del Señor abandonó el templo. Es este juicio que viene, porque esto que está en capítulo 7 es un juicio donde el Señor va a vaciar toda la tierra. No es el fin del mundo, pero vienen juicios tremendos. Y para esos tiempos estarán estos corazones así, como varas reverdecidas de soberbia y de rebelión. Y en esos tiempos el Señor, Dios Todopoderoso, abandonará los templos que Él hizo. Y abandonará muchos templos, no todos, muchos templos, los que apostaten del Señor. Entonces esa gloria se irá de esos cuerpos, de esas personas. Usted se habrá dado cuenta de mucha gente que en un tiempo estaba en el Señor y parece que la gloria del Señor abandonó ese templo porque esa persona insistió en pecar y se fue al mundo. Y se fue al mundo y se fue a la incredulidad y se fue a su vida de pecado. Y el Señor, el Espíritu Santo de Dios salió de ese cuerpo, salió de ese templo. El Espíritu Santo de Dios salió de ese templo porque no puede estar conviviendo con el pecado. Alabado sea el nombre del Señor, Dios Todopoderoso. Pero sígame, iglesia, sígame, porque todavía no hemos entrado al punto neurálgico de este pasaje, de esta enseñanza. Entonces les hablaba que para los tiempos del fin, muchos templos serán abandonados por Dios. Y serán abandonados por Dios y serán usurpados por Satanás. De pronto usted lo está relacionando con una persona que se fue al mundo y le entraron influencias demoníacas. Básicamente eso, pero va a suceder en una escala mucho más profunda. Incluso en una esfera terrenal, en una esfera física, biológica. Quiero que me siga ahí. Mire aquí Ezequiel 7:22. Mire lo que dice ahí. Esto es bien interesante. 7:22. Todo esto es el juicio que le está diciendo. Y mire lo que dice. Y apartaré de ellos mi rostro y será violado mi lugar secreto, pues entrarán en él invasores y lo profanarán. Entonces, cuando dijo esto Ezequiel, todavía los babilonios no habían entrado en Jerusalén, todavía no habían entrado al templo, no habían entrado al lugar santo, no habían entrado al lugar santísimo. Entonces se está refiriendo inicialmente a esto, de que su lugar santísimo, el lugar donde el sacerdote, descendencia de Aarón, solamente entraba una vez al año por sus pecados y los pecados del pueblo, ese lugar en el cual solamente si entraba ese sacerdote y entraba en pecado, se moría allá adentro. ¿Por qué? Porque en ese tiempo la gloria estaba ahí en el templo. Pero recordemos que la gloria se fue. Ezequiel lo vio en visión cuando la gloria se fue. Y cuando la gloria se fue, ahora quedó un cascarón vacío. Y lo puedes traer a los tiempos de fin, a este día de hoy, a estos tiempos. Mucha gente son cascarones vacíos. Son cascarones vacíos los cuales son templos que van a ser usurpados por las tinieblas. Y será violado mi lugar secreto. Recuerden, nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo de Dios. Y recuerden que siempre que se refiere al templo de la Escritura, cuando usted hace un estudio básico del templo, el templo era un lugar muy importante en la nación de Israel y de Judá. Muy importante, toda la vida religiosa, incluso el sistema económico se regía y circundaba alrededor del templo. Los juicios, las leyes, los castigos, todo giraba alrededor del templo. O sea, el templo era tan significativo que Juan el apóstol, cuando vio la nueva Jerusalén, una de las cosas que le impactó, y por eso la escribió y dijo, y en la nueva ciudad no vi templo allí. ¿Por qué dice que no vio templo? Porque es que era muy significativo, era de mucho impacto, era la presencia de Dios entre el pueblo de Israel. Pero esa presencia experimenta una transición en la cual en los tiempos de Jesucristo ya a pesar de que el templo estaba ahí, que la presencia del Señor estuvo ahí un tiempo nuevamente en el segundo templo,
en los tiempos de Jesucristo, aún así, en los tiempos de Jesucristo, el Señor derrama su Espíritu. ¿Para que ahora more en cuál templo? En este templo. Somos templo del Espíritu Santo de Dios. Entonces, miren lo importante que es el templo físico, la estructura para Israel. Pero proféticamente y para los tiempos de fin, y aunque viene la construcción de un tercer templo, también aquí está hablando de los templos espirituales, de los templos que Dios hizo, de los hombres de la tierra. Y dice, y será violado mi lugar santo, ese lugar que está en nuestro corazón, que está en la vida, que está internamente en el ser humano, serán usurpados ese lugar. Y lo dice más adelante, mira, versículo 24, traeré por tanto los más perversos de las naciones, los cuales poseerán las casas de ellos, y haré cesar la soberbia de los poderosos, y sus santuarios serán profanados. Ahora está dando un poco más de detalle. Sus santuarios, sus cuerpos van a ser profanados. Esto es un santuario, porque es templo del Espíritu Santo de Dios. Cada cuerpo es un templo del Espíritu Santo de Dios. Pero ahora aquí está diciendo, aunque ahí pudo estarse refiriendo también a los santuarios que ellos hicieron paganos, por lo cual Dios envió juicio, también está revelando para estos tiempos que esos santuarios que son templos van a ser, dice, serán profanados. Iglesia de Jesucristo, sígame usted ahí en el nombre de Jesucristo, Jesucristo de Nazaret. Es decir, si el cuerpo es el templo de Dios y el lugar más íntimo del templo de Dios, entonces el lugar más íntimo del templo de Dios va a ser usurpado. No que van a quitar a Dios, no. Recuerden que la presencia del Señor se fue primero. Porque después que Él vio la visión, entonces Él está escribiendo aquí, está diciendo, y será violado mi lugar secreto. Ya está profetizando un evento en el futuro. Entonces la gloria del Señor se irá de muchos templos. Será de muchas vidas. Porque abandonarán el camino del Señor. Y entonces esos santuarios, esas vidas, esas personas, muchas vidas y muchas personas serán profanadas. Esos cuerpos serán profanados porque ya no está la presencia del Señor que los está guardando. Quiere decir que el enemigo se entronará en los cuerpos. El enemigo se va a entronar en muchos cuerpos, los que no estén marcados, los que no tengan el sello de Dios en sus vidas. Esos cuerpos, el enemigo se entronará de ellos. Y lo dice también aquí. Visión de la muerte de los culpables, capítulo 9. En el capítulo 9 dice, en el versículo 4, y le dijo Jehová, pasa por en medio de la ciudad, por en medio de Jerusalén, y ponles una señal en la frente a los hombres que gimen y que claman a causa de todas las abominaciones que se hacen en medio de ella. Glorias al Señor. Dice ahora en el salte de ahí, del capítulo 9, versículo 6 dice, matad a viejos, jóvenes y vírgenes, niños y mujeres, hasta que no quede ninguno, pero a todo aquel sobre el cual hubiere señal, no os acercaréis. Se está refiriendo a un juicio que está llegando allá, pero es algo similar que va a ocurrir en los tiempos del fin. En los tiempos del fin necesitas el sello del Espíritu Santo de Dios para que la invasión demoníaca que viene sobre esta tierra no te afecte. Para que la invasión demoníaca no te afecte, necesitamos que el Espíritu Santo de Dios esté siempre en nosotros. Necesitamos guardarnos siempre. Necesitamos estar en la presencia del Señor. Y vamos a confirmar esto también con una cita en el Nuevo Testamento. Vámonos a 2 de Tesalonicenses.
Segunda de Tesalonicenses. Capítulo 2. Dice aquí, iglesia, ya estamos avanzando allí. Segunda de Tesalonicenses capítulo 2 dice: pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta como si fuera nuestra, en el sentido que el día del Señor está cerca. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Y ya sigo leyendo el resto. Pero miren esto bien interesante, dice el verso 4, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Entonces, vamos a desglosar un poco este párrafo. Dice en el verso 1, dos cosas, pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él. Vea, y yo respeto la posición que tenga cada quien con respecto a esto. Hay posiciones del arrebatamiento pretribulacionista, el arrebatamiento en la mitad de la tribulación y el arrebatamiento al final de la tribulación. Mi pensamiento es que es en la mitad de la tribulación. Sin embargo, este verso te deja decir, y dejemos que la Escritura mande en nosotros y que la Escritura nos dirija. Mire lo que está diciendo: pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo, número 1, y nuestra reunión con Él, número 2. O sea, la venida del Señor y nuestra reunión con Él, la venida del Señor y el arrebatamiento. Esto podría ser un argumento para los que piensan de que el arrebatamiento realmente es al final, porque dice que viene el Señor y nuestra reunión con Él. Luego nuestra reunión con Él. Yo lo dejo a su estudio, pero aquí la Escritura se escribió por el Espíritu Santo correctamente. Dice la venida de nuestro Señor y nuestra reunión con Él. Nuestra reunión con Él es en el arrebatamiento. Atento, iglesia. Dice: os rogamos, hermanos, que no dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta como si fuera nuestra, en el sentido que el día del Señor está cerca. La palabra bastante común es que el Señor viene pronto, y es de Dios decir que el Señor viene pronto, pero no es de Dios angustiarse, enfermarse, tener insomnio porque el Señor vaya a venir. Hay gente que no quiere ni que le hablen del Apocalipsis porque dice que le da miedo. Entonces, es de Dios hablar de la venida del Señor, pero también es de Dios conocer los eventos previos a la venida del Señor y que nosotros no estemos angustiados, llenos de miedo, de inseguridad, ni dando tampoco una falsa expectativa. Dice en el sentido de que el Señor está cerca. Hay que decir que el Señor está cerca, claro que sí. Pero, dice en el verso 3, nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado. El Señor no va a venir sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado. Lo primero que va a suceder es la manifestación de la apostasía. Es la rebelión generalizada de la humanidad. La humanidad, en términos generales, dándole la espalda a Dios. La humanidad sacando a Dios de los colegios, sacando la palabra de Dios de los colegios, de las universidades, de las instituciones, sacando la palabra y a Dios de los gobiernos, sacándolo de la sociedad, sacándolo del sistema educativo, sacando a Dios de todas partes y trayendo herejías demoníacas, satánicas, perversas, sodomitas y de toda clase de perversión. Eso es lo que se llama la apostasía. Una sociedad apóstata. Y después de eso, esa sociedad va a parir
va a parir al hombre de pecado y se manifieste el hombre de pecado. Entonces dice, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto. Miren esto, recuerden lo que les estaba diciendo. El templo de Dios va a ser, la gloria de Dios se va a ir de muchos templos y el templo de Dios, que son los cuerpos de las personas, va a ser usurpado. Mira, aquí te lo dice bien claro, dice, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Ahora empezamos a desglosar esto. ¿Cómo así que el anticristo dice que se sienta en el templo de Dios como Dios? ¿En dónde se va a sentar? Entonces, ¿qué pasa? Estamos esperando una construcción de un tercer templo y estamos pensando que allá dentro del tercer templo se pone un trono, una especie de un trono, una silla, y que ahí es donde se va a sentar el anticristo. Pero cuando usted hace un estudio del templo en el lugar santo y dentro del lugar santísimo, no hay silla. Allá no se sienta nadie. No se sienta nadie en el templo físico. En la parte de afuera del lugar santo y más atrás del altar, era donde había una sillita para los reyes. Había una silla para los reyes. Los reyes de Israel, los de la descendencia de David, no podían entrar allá donde entraban los sacerdotes. Todos los reyes, desde David, Salomón, Ezequías, rey Josías, Josafat, Asa, todos esos buenos reyes, y aún los malos, tenían una sillita afuera. Ese era el lugar donde se le permitía el lugar donde se sentaba el rey de Israel. Podría de pronto ser esa sillita, podría ser, pero recuerde que en el lugar santísimo no hay silla. Entonces, ¿cómo es que, vuelva y lea, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios? Entonces, pueden ocurrir las dos cosas, y van a ocurrir, puede las dos cosas, que haya ese templo, lo van a construir, y esa sillita afuera, donde se sentaban los reyes de Israel, se siente el anticristo, pero no se va a sentar dentro del lugar santo ni del lugar santísimo, porque allá no hay silla. Pero recuerden que hay otro templo, y es el templo hecho por la mano de Dios, que somos nosotros, y es el templo anhelado por Satanás. Recuerden cuál fue la tentación que le hizo a Jesucristo. Todos estos reinos te daré, la tentación más profunda, si postrado ante mí me adorares. Él colocándose como Dios, es lo que Él más desea, colocándose en las vidas de los seres humanos como Dios, reemplazando lo que Dios hace. ¿Y qué es lo que Dios hace? Entonces, ¿cómo hace para sentarse en el templo de Dios? ¿Cómo se hace pasar por Dios? ¿Cómo logra hacer lo que hace Dios? ¿Cómo lo va a homologar, a falsificar? Glorias al Señor, iglesia. Pues lo que hace Dios es dar vida y crear vida. Y lo que quiere hacer ese enemigo es dar vida. Lo que quiere hacer él es producir vida como Dios. Dios la crea y la dio a través de la mujer, a través del hogar, a través de la unión de un hombre y de una mujer. Y esto ya son cosas más profundas. Pero él ha buscado la forma y ha encontrado la forma de, escucha lo que le estoy diciendo, iglesia, de dar vida sin el vientre de una madre, de una mujer, un útero, sacando la forma en la que Dios da vida, sacándola de la ecuación, han aprendido a dar vida. Y está entre nosotros. Y hoy en día se presenta como un avance tecnológico. Y estoy hablando de clonaciones genéticas, estoy hablando de modificación y alteración genética.
Esa es la forma que hoy en día le están llamando tecnología. Usted puede investigar desde 1995 la famosa oveja que clonaron, oveja Dolly, y que fue un avance de la noticia. También usted puede investigar en el 2000 que en China lograron desglosar todo el genoma humano. Esto se ve como tecnología, pero esto se viene haciendo desde oculto para controlar la vida, producir seres vivos sin sacando a Dios de la ecuación, seres en los que no está Dios, seres formados y no estuvo morando, Dios abandonó o nunca estuvo entronado en esos templos. Y ese es el templo que quiere usurpar el enemigo, los templos hechos, los cuerpos humanos, Ahora váyase un momentico allí a Judas, y con esto terminamos. Vamos a dejar hasta ahí. Judas. Por eso cuando usted le están diciendo que hay algo, que hay un producto que le quieren introducir en su cuerpo, pero que lo altera genéticamente, que modifica genéticamente, la gente no tiene idea que ese es el esfuerzo más grande del enemigo históricamente. Ese ha sido el esfuerzo, sentarse en el trono, en el templo de Dios, en el lugar santo, en el lugar santísimo, en el lugar secreto. Y a ese lugar secreto han llegado desde la modificación genética. A ese lugar secreto han llegado. Desde la parte interna de las células, ingresando y modificando genéticamente, editando, ya hoy en día editan genéticamente a un ser. Entonces, váyase un momentico a Judas. Por eso nada de lo que posiblemente usted consuma, beba, se inyecte, se coloque, pueda modificarlo genéticamente, nada de esas cosas deben ser aceptadas. Pero piensan simplemente que es un avance de la tecnología, pero el enemigo estuvo luchando por esto miles y miles de años. Lo logró a un comienzo, cuando descendieron los ángeles caídos, Génesis capítulo 6, y tuvieron relaciones con las mujeres, y tuvieron hijos híbridos, gigantes, alterados genéticamente, que no eran hijos de Dios, no moraba Dios, no tenían, ojo lo que le voy a decir, no tenían alma. No tenían alma porque no fue creación de Dios. Dios hizo los ángeles y Dios hizo los humanos, pero la mezcla de esto, lo que sale de la mitad de esas dos, no la hizo el Dios del cielo. Así que Él no pone su aliento allí, no puso el alma allí, no puso su vida allí. Esto es algo tremendo y de tiempos finales. Entonces, eso ya ocurrió, esto que estamos hablando ya ocurrió, y esa es la causa número 1 del diluvio. Fue la causa número 1 del diluvio. Toda la nueva generación que se estaba formando en la tierra, alterada genéticamente, híbridos. Entonces, hoy en día está volviendo. Pero miren lo que dice el Señor en los tiempos del fin, en Judas. Versículo 3 dice: amados, por la gran solicitud que tenía escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribirlos exhortando que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Judas escribe esta carta tan enérgicamente, como si fuera una batalla de fuego que estuvieran librando, y precisamente por el Espíritu, porque esta es una carta que va a ser cada vez más escuchada en estos tiempos, porque también es para estos tiempos esta carta. Y mira lo que dice
Mira lo que dice ahí en el verso 12. Estos son manchas en vuestros ágapes que comiendo impúdicamente, hablando de los impíos, con vosotros se apacientan a sí mismos. Nubes sin agua, llevadas de acá para allá por los vientos, árboles otoñales sin fruto, 2 veces muertos y desarraigados. 2 veces muertos y desarraigados. ¿Cómo así que 2 veces muertos y desarraigados? La Biblia habla de la primera muerte y de la segunda muerte, donde la muerte física es la primera, la muerte espiritual es la segunda. Y estos seres son 2 veces muertos. Aquellos que se les ha usurpado, que el enemigo ha usurpado esos templos, esos santuarios, son seres vivientes 2 veces muertos. Porque primero aquí en esta tierra no tienen el alma que Dios le dio. El alma que Dios le da a cada ser humano, a ellos no se los da. Y están totalmente descontados del llamado de Dios. Para ellos no hay un plan de salvación, así que espiritualmente también están muertos. Están muertos físicamente porque Dios no les ha dado un alma, y están muertos espiritualmente porque no tienen forma de ingresar a los cielos, porque no tienen alma. Escucha lo que le estoy diciendo. Seres vivientes, biológicamente vivos, que andan, que se mueven en los grandes gobiernos, que no tienen alma. Y recuerden que esta batalla espiritual es por el alma. Así que ya lograron conquistar un ser viviente sin alma, un habitáculo perfecto para los demonios. Quiero que me siga ahí, iglesia. Estamos ahí, leímos en el verso 12. Estos seres son 2 veces muertos y desarraigados. También lo dice en el verso 19. Estos son los que causan divisiones, los sensuales que no tienen al Espíritu. No tienen al Espíritu. En muchas de las traducciones se dice que la traducción para espíritu es alma. No voy a decir que aquí esté traducido como alma, no. Pero son seres que tampoco tienen Espíritu de Dios. Seres que no tienen Espíritu de Dios. Esa es la generación que van a estar, que ya están creando. Una generación de tantas películas que se han visto de muertos vivientes, sí. Generación de muertos vivientes, de zombies, sí, que no tienen alma. Entonces, están generando varias cosas. Estos seres que no tienen alma, pero aparte, a los que tenemos alma, nos quieren inhibir el alma. La quieren matar dentro del mismo cuerpo. ¿Y cómo lo están haciendo? Con avances tecnológicos que editan tu genética, que modifican tu genética. A los que tienen alma, les están tratando de eliminar el alma. Y están generando también una generación de seres que no tienen alma. O sea que por todos los caminos lo que buscan es destruir el alma, matar el alma a los que tienen alma dentro del mismo cuerpo. Cuide su alma, hermano. Cuida tu alma. Entiende que la lucha es férrea contra tu alma. Que tu alma se pierda, se muera dentro de tu mismo cuerpo. Que tú no busques a Jesucristo. La salvación de todo esto es buscar y creer en Jesucristo. No hay otra forma. No habrá armamento, tecnología, casa, búnker, murallas que te protejan de estas cosas que vienen para el tiempo del fin. Recuerdan lo que leímos, que Él envía a su ángel y estará sellando en ese tiempo, estará sellando a los que son verdaderamente su pueblo. Y los que tengan su sello serán guardados. No importa el ejército de demonios que se levante. No importa, aunque el Espíritu Santo de Dios levante bandera, hay poder en la sangre de Jesucristo. Aunque el enemigo se levante como río, el Espíritu Santo de Dios levanta bandera a nuestro favor, dice la palabra del Señor.
Por eso, mi amado, esta es la palabra de hoy. Es una palabra de tiempos finales para meditar. Medita en cada una de estas citas. Mira, te voy a leer rápidamente aquí en diferentes versiones esos dos versos que te leí en Judas. Te leí el verso 13 y el verso 12 y el verso 19. Voy a leértelo en la Biblia versión israelita de Nazaret. Dice el 12: estos que participan en sus comidas fraternales son arrecifes ocultos, se apacientan a sí mismos sin temor alguno, son nubes sin agua llevadas de acá para allá por los vientos, son árboles marchitos como otoño, sin fruto, 2 veces muertos y desarraigados. Y el 19 dice, estos son los que causan divisiones, son sensuales que no tienen el espíritu. Son sensuales que no tienen al espíritu. La versión israelita de Nazaret, ya la leí. Vamos a leer otra versión. Versión Universidad de Jerusalén. Universidad de Jerusalén, el 12. Estos son una mancha cuando banquetean desvergonzadamente en vuestros ágapes y se apacientan a sí mismos. Son nubes sin agua, zarandeadas por el viento, árboles de otoño sin fruto, 2 veces muertos, arrancados de raíz. 2 veces muertos, arrancados de raíz. No están pegados a la vid. No están pegados a la vid de Dios. No lo están. Y el 19 dice, estos son los que crean divisiones y viven una vida solo natural sin tener el espíritu. Ojo, una vida solo natural. Por eso, estos que crean así y que crean en clonaciones que están haciendo iglesia, solamente están enfocados en los carnales, no tienen un alma ni un espíritu que los incline a Dios. No tienen nada que los incline a Dios. Todo lo que luchan y se esfuerzan está solamente enfocado en su vida carnal, en los deseos, en las posesiones, en las riquezas. Solamente piensan en eso porque no tienen la oportunidad de pensar en Dios, porque no tienen nada de Dios, porque no provienen de Dios, no tienen alma de Dios, no tienen espíritu de Dios. Alábalo si puedes. Les leo una última versión. Biblia K2 Israelita Mesiánica. Dice, estos hombres son manchas asquerosas que en sus reuniones festivas dirigidas a promover el amor comparten sus cenas con ustedes sin remordimiento, mientras solo se complacen a sí mismos. Son nubes sin agua llevadas por el viento, árboles sin fruto aún en otoño y doblemente muertos porque han sido desarraigados. Han sido desarraigados de la vid. Y el 19, estas son las personas que causan divisiones, están controladas por sus impulsos porque no tienen el ruach. Controladas por sus impulsos porque no tienen espíritu de Dios que los incline, no tienen una conciencia que los lleve a Dios. Todo el que me está escuchando, vamos a hacer una oración. Esta es la palabra que Dios me ha permitido para compartirte en esta hora. Hermano y amigo que me estás escuchando, Wolfgang, mi hermano, un saludo de bendición, un abrazo. Mi hermano Carlos, mi hermana Yubi, todos los que siguieron conectados allí. Vamos a orar. Y si tú quieres convertirte a Jesús en este tiempo, a alguien que no conoce a Cristo pero quiere convertirse, hagamos esta oración. Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, te damos gracias por esta palabra, gracias por este tiempo, gracias por ayudarnos a predicar este mensaje. Te pedimos perdón, Señor, por llevar la vida separados de ti, Señor, como muertos espiritualmente. Perdónanos por ofenderte y por ofender a nuestro prójimo con nuestro pecado y nuestras maldades. Te pido que me aceptes, que me perdones, que me laves con tu sangre y que me hagas una nueva criatura. Yo declaro tu señorío sobre mi vida y sobre mi casa desde ahora y para siempre. Entra en mi vida, Señor Jesús, y transfórmame con tu Santo Espíritu. En el nombre de Jesús de Nazaret, amén y amén. Recuerda, si tienes una
Busca una iglesia, una congregación que predique el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo cerca de tu casa, que predique la santidad, que predique la venida de Cristo, el arrebatamiento. Si no tienes esa oportunidad, contáctate con nosotros. Estaremos atentos para ayudarte en tu proceso de transformación. Escríbenos para que tú crezcas en el Señor. Dios le bendiga a todos los hermanos y amigos que se conectaron en esta hora. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, que tengan un feliz resto de noche. Cristo les ama grandemente. Bendiciones a todos.